Paz, hermanos. Extrañamos muchos hermanos hoy, ¿verdad? Algunos por enfermedad, y entonces nos toca a nosotros pues hablarle a los hermanos a ver qué les pasó, ¿verdad? Nuestra hermana Delia está enferma, me dijeron, y ojalá que haya en nosotros esa capacidad como cuerpo de preocuparnos los unos por los otros. Y algunos otros andan de viaje. El hermano Lalo y su esposa pues nos están viendo allá junto con la hermana Yolanda y la hermana Esmeralda también. Pero estamos aquí, hermanos, reunidos para escuchar ahorita la palabra de Dios. Ya alabamos al Señor, ¿verdad? Ya exaltamos su nombre, ya hicimos las oraciones. ¿Qué hace falta en nuestro culto, hermanos? Oír la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Tengan la bondad de sentarse un momento. Estaba ahí yo abajo en el tocador ahí que hay, y había unos hermanos que me dijeron: me estoy echando agua para no dormirme en la prédica. Digo yo, qué tremendo. Para no dormirme, me dijeron. Dios quiera que no, ¿verdad? Que el predicador ponga parte de él para no hacer que la congregación se duerme, como ya me vaticinaron. Pues sí, dice la palabra que cuanto más sabio fue el predicador, halló palabras, como dice, hermanos, agradables, ¿verdad? Y hay que buscar esa manera. Pero también dice que las palabras del predicador son como, ¿qué dice? Como aguijones, como clavos, dice también. Y entonces nosotros hacemos más o menos ahí la fuerza, hermanos, ¿verdad? Ojalá que el Señor mande predicadores que nos mantengan, ¿verdad?, despiertos con ese poder que Dios da para que se puedan expresar. Ustedes saben que el apóstol Pablo también fue un predicador, ¿verdad? Fue predicador, el apóstol Pablo. Él se identificaba como predicador. Otros eran evangelistas. El evangelista generalmente convence fuera del púlpito, allá hablándole a la gente, invitándola. Pero el predicador, como Pablo, ¿cómo decía Pablo? Yo no vine a bautizar, ¿cómo es que decía? Sino a predicar. Decía, yo no he venido a bautizar a nadie, a lo mejor una familia, pero he venido a predicar. Él se consideraba un predicador del evangelio, un predicador de los misterios de Dios. Y es una grande responsabilidad. Pero Pablo tenía dos preocupaciones con su predicación. Y a él, como hombre que llevaba la palabra, le preocupaban dos cosas. No tanto que como predicador se le durmiera a la gente, porque a él se le durmió uno, ¿se acuerdan, hermano? Imagínense, Pablo, pues, ¿qué esperar de uno que medio hace ahí, hermano? Yo por eso me consuelo que cuando miro media congregación dormida, a Pablo también se le dormía. Sí. Pues imagínese usted. Pero aquí, hermanos, Pablo tenía dos preocupaciones. Y también, a ver, me gusta predicar por esto también, gracias. Muchas gracias, hermano. Pues les decía que Pablo tenía dos preocupaciones aquí, ¿verdad? Como predicador. Una de ellas la encontramos en Primera de Corintios, en su capítulo 9 y versículo 27. A lo mejor el hermano, ¿verdad?, ha leído allá que dice que quien dé un vasito de agua a uno de mis pequeñitos
A mí me lo has dado. ¿Quién dijo así, hermano? El Señor Jesucristo. Tiene recompensa, y más cuando esté, hermanos, más todavía. Doble recompensa. Entonces el apóstol Pablo decía esto en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, él peleaba con su cuerpo y lo sujetaba, está diciendo Pablo. O sea, cuando él tenía alguna tentación en su cuerpo, ¿qué hacía él? Peleaba con él. Eso quiero decir, golpeo mi cuerpo y lo sujeto. O sea, lo ponía en su sitio. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que yo, siendo heraldo para otros, ¿qué es un heraldo? Un predicador. Siendo heraldo para otros, ¿qué decía Pablo? Yo mismo venga a ser eliminado. O sea, ¿de qué me sirve estar hablando aquí, hermanos? Si lo que hablo, hermanos, no es en mi vida. Entonces Pablo decía, yo predicando y a lo mejor voy a ser eliminado. Por eso, ¿qué hacía él? No daba rienda suelta a sus apetitos y afectos carnales, sino que él venía y lo sujetaba. Y eso es una preocupación que todos nosotros debemos de tener. Imagínense, va de predicar que hay que ser santo y uno no es santo. Predicando que hay que obedecer y uno no obedece. Predicando uno, siendo heraldo, diciendo que hay que tener santidad y uno no la practica. Como decía el mismo apóstol, tú que predicas, o sea, ¿de qué nos sirve? Podemos hablar bonito, discernir la palabra, pero si la predicación no comienza por nosotros, ¿de qué sirve? Dice Pablo. Entonces él, como predicador, ponía su cuerpo en servidumbre y lo sujetaba. Pero tenía otra preocupación, que debe ser preocupación de todos nosotros también. Como predicador, aquí en Gálatas, en su capítulo 4, versículo 11. Me temo de vosotros, dice. Sí, Gálatas 4:11. Él se identificaba como un ¿qué? Predicador. Y en otra versión dice, me temo de vosotros que haya predicado en vano, dice en una versión. Pero aquí dice, me temo de vosotros que haya trabajado, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. La otra preocupación de Pablo como predicador era que la predicación no haya servido absolutamente de nada. Y que aquellos que lo oían, su predicación haya sido estéril. Cuando se predica de obedecer, cuando se predica de la santidad, del amor entre los hermanos, del perdón. Y entonces Pablo, cuando miraba las actitudes de los hermanos, él mismo se ponía triste. Y aquí en este caso era porque él les había predicado claramente lo que era la gracia de Dios, pero habían unos que a pesar de eso querían estar sujetos a la ley de Moisés. Y entonces se ponía triste y les dice, ¿y de qué sirve lo que yo les he predicado entonces? Porque la congregación cuando oye debe de ir aprendiendo y poniendo por obra. Yo creo que los predicadores, pero verdaderamente que tienen el don, los ministros se ponen tristes cuando ven que la predicación no ha servido de nada. Y esas son dos preocupaciones, ¿verdad? Uno, que uno a pesar de predicar, Dios lo elimine. Y el otro que predique y esa predicación haya sido de nada, hermano. ¿Verdad? Y entonces creo que son preocupaciones que nosotros mismos las debemos de tener. Vamos a pedirle el permiso al Señor doblando las rodillas, queridos hermanos. Bendito y buen Dios, te pedimos en este tu sábado que lo hiciste para que en ellos nosotros te adoráramos y nosotros, eterno Dios, pudiéramos recrearnos
nuestro espíritu en este día y adorarte en él, como hemos dicho. Hoy te pedimos que nos des la dirección para poder llevar esta palabra a nuestros hermanos, para que no cese aquí la instrucción, la corrección, la exhortación, el consejo que necesita este pueblo, para que medianamente este pueblo vaya encaminándose hacia el estado que tú quieres de todos nosotros, de tu iglesia, una iglesia sin mancha ni arruga y una iglesia perfecta, Padre, como tú eres perfecto. Danos el permiso en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos. A lo mejor hoy voy a tocar nuevamente un tema que no lo debería de tocar. Digo esto porque creo que hay cosas más apremiantes que predicar en la congregación. Sin embargo, lo hice y lo vamos a pasar por alto otras cosas que yo creo que necesitamos todavía, necesitamos ser recordados de cosas que ya deberíamos de tener como ciertas. Vamos a hablar y continuar un mensaje que lo hemos dado ya en dos partes y ahora viene la tercera parte. Vamos a hablar de la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas. Hemos predicado sobre las 70 semanas, hemos predicado sobre la semana 70, pero hemos predicado en el sentido de que la iglesia de Dios, al iniciar la semana 70, es cuando es arrebatada, y ya lo hemos visto. Pero ahora vamos a hablar lo que pasa con Israel, ¿verdad? Porque Israel no es arrebatado. Pero esto de nada sirve, y hoy vamos a hablar sí de la semana número 70, o sea, la última semana de la profecía de las 70 semanas. ¿Qué va a ocurrir en ese tiempo? ¿Qué va a ocurrir en ese periodo? Pero para que podamos predicar eso y entender eso, debemos de preguntarnos antes, ¿estaremos nosotros hasta ese tiempo? O sea, ¿voy a poder yo llegar a la semana número 70? Eso es lo más importante que conocer. Un hermano una vez dijo desde este púlpito, ¿de qué me sirve saber qué es el mar de vidrio si no voy a estar ahí? Más importante que saber qué es el mar de vidrio sería cómo llegar al mar como de vidrio. Amén, hermano. Eso es lo más importante. Entonces, nosotros vamos a predicar esto por un conocimiento profético que debemos de tenerlo. Pero más importante que la semana número 70 es saber si yo voy a estar ahí. Más importante que entender lo que es el arrebatamiento es preguntarse, ¿y yo voy a ser arrebatado? ¿No creen ustedes eso, hermanos? Porque la palabra de Dios dice, y los muertos en Cristo resucitan. ¿Voy a morir yo cuando muera? ¿Voy a morir con Cristo? ¿Voy a morir en la fe? ¿Voy a morir en la obediencia? ¿Voy a morir en la santidad? Como dice Primera de Corintios en su capítulo 13 y versículo 1, 2 y 3. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y dice, y si entendiera todos los misterios y toda ciencia, y todos los misterios de la ciencia y la profecía, y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como un metal o címbalo que retiñe. Entonces, antes de entender estas cosas, preguntémonos si vamos por el camino correcto. Preguntémonos si nosotros realmente vivimos en obediencia o en santidad. Cuando yo oigo murmuraciones, cuando yo oigo, hermanos, como hijo de Dios aquí y congregante, oigo ciertas cosas, digo, me parece que la predicación ha sido en vano. Y entonces, ¿para qué vamos a hablar de la semana número 70 si todavía no hemos aprendido a guardar el sábado? Esto como que sería como un estudio superior, ¿verdad? Ya un estudio de perfectos, como dice la palabra de Dios. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nosotros debemos de estar en un estado de perfección en cuanto a obediencia y en cuanto a santidad. Y eso es lo que nosotros debemos de procurar.
Entonces vamos a ir a ver si nuestros hermanos nos ponen ya ahí la semana número 70. ¿Ustedes saben de qué estamos hablando, hermanos? Más o menos tienen un conocimiento de la profecía de las 70 semanas. ¿Qué son ustedes ahorita ahí abajo, hermanos? ¿Y qué soy yo aquí? ¿Saben ustedes que Jesús a sus apóstoles cómo les llamaba? ¿Cómo les llamaba? Discípulos. ¿Verdad que les llamaba discípulos? ¿Y quién es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Es un alumno. Un discípulo es un alumno que está aprendiendo ¿de quién? De su maestro. Luego sus discípulos, con el tiempo en que se convirtieron en maestros, ahí dice evangelista, sí, maestro, pero para ser un maestro, primero ¿qué tengo que hacer yo? Un alumno. En este momento, por así decirlo, todos ustedes son alumnos. Y ahorita yo voy a ser un maestro. Pero otras veces no me toca estar de maestro. Cuando yo estoy sentado ahí, ¿qué me toca hacer? Alumno o discípulo. Pero yo me comporto como alumno. El alumno está atento. Está aprendiendo el alumno. Cuando yo estoy ahí. Entonces, enfocándonos en esto, debemos de tener un conocimiento. ¿De qué estoy hablando yo cuando hablo de la profecía de las 70 semanas? Imagínense predicar las 70 semanas. Pero yo no voy a predicar las 70 semanas, sino que no voy a predicar las 70 semanas, sino que solo voy a predicar la última de las 70 semanas. O sea, yo ya no voy a enfocar lo que son 69 semanas, porque para nosotros, y según la Biblia, eso ya se cumplió. Solo que falta cumplirse la última semana en la profecía, y sobre eso nosotros vamos a tener este estudio hoy. Vamos a ver la siguiente, vamos a repasar un poquito las 70 semanas. Daniel en su capítulo 9, por favor, hermanos. Versículo 24. ¿Quién está hablando? 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién está hablando aquí? ¿O quién está hablando aquí? Está hablando un ángel de Jehová. ¿A quién le está hablando? A Daniel, que estaba ¿dónde? En Babilonia. ¿Por qué Daniel, siendo judío, estaba en Babilonia? Pues porque ahí había sido llevado cautivo junto con el pueblo de Israel. ¿A dónde fue llevado cautivo? A Babilonia. ¿Quién lo llevó? El rey Nabucodonosor. Destruyó Jerusalén y se llevó cautivos a los judíos a Babilonia. ¿Cuánto tiempo iban a estar los judíos cautivos en Babilonia? 70 años. ¿Por qué los judíos que estaban en Jerusalén fueron llevados cautivos a Babilonia? Porque ellos cayeron en el pecado de idolatría. Y por su idolatría fueron castigados por 70 años estando en Babilonia. Daniel se fue siendo un joven, ¿se recuerdan? Pero 70 años después, ¿qué era ya Daniel? Un anciano. Entonces él se recordó de lo que el profeta Jeremías había dicho con respecto a la cautividad judía en Babilonia. ¿Cuántos eran? 70 años. Y haciendo ya él, no lo voy a leer aquí, las cuentas, él se dio, haciendo el número, él se dio cuenta que ya los 70 años estaban por cumplir. Entonces él empezó a orar, a gemir y a pedirle a Dios la revelación sobre lo que iba a acontecer. Dice el versículo 20. Aún estaba hablando yo y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba yo hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel ahora ha salido para darte sabiduría y entendimiento. Y dice así:
versículo 24, y esto le dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De qué pueblo y de qué ciudad estaba hablando? De Israel y de Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Para qué cosa, hermano? Dice, para terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Rapidito. ¿Qué es prevaricar? Prevaricato, dice. Desobediencia a la ley. Eso es prevaricación. Ellos desobedecían a la ley y están desobedeciendo a la ley de Dios. Quebrantar la ley y poner fin al pecado. ¿El pecado dónde? En Israel y en Jerusalén y en la santa ciudad, ¿verdad? Estamos hablando. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. El grande pecado tiene que ser expiado para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y al final ungir al santo de los santos. ¿Cuántas cosas tienen que pasar sobre Jerusalén en estas 70 semanas? No solamente una cosa. Para algunos estudiosos teólogos dicen que las 70 semanas son cumplidas. Ahora les hago una pregunta. Observen actualmente a Israel y a Jerusalén, porque esta profecía no está determinada sobre el pueblo gentil. Amén. Es sobre Jerusalén y la santa ciudad. Imagínense nosotros con tantos problemas morales y espirituales que tenemos y osar estudiar la profecía bíblica. Pero es que nosotros somos un pueblo de profecía, ¿o no somos un pueblo de profecía? Sí somos. Y tenemos que estudiarla. Y yo me estoy metiendo ahora a un tema que para algunos, como dice mi hermano Virgilio, van a terminar durmiendo. Pero a mí esto me apasiona, a mí esto me gusta. A mí nadie me puede venir a aconsejar, por así decirlo, entre lo que debo de hacer y no debo de hacer, porque yo ya lo sé perfectamente. Cuando me estoy desviando de mi camino, yo tengo el conocimiento y sé cuando lo que voy a hacer es malo. Amén. ¿O no lo saben? Yo les he contado otras veces que el Papa de los católicos, Francisco se llama, ¿verdad? Él no se llama así, pero cambian de nombre. Todos los papas que han habido tienen un vigilante de la fe. O sea que siempre tienen un hombre a la par, porque si él se desvía, ahí tienen para estarlo reprendiendo. Porque lo cuidan mucho. Pues nosotros no necesitamos un vigilante de la fe, ¿o lo necesitamos? ¿A quién tenemos nosotros que nos reprende si verdaderamente somos hijos de Dios? Al Espíritu Santo. Y ante más espirituales, cuando más espirituales andamos, más cerca, hermanos, de la exhortación por parte del Espíritu Santo tenemos. Cuando nosotros vamos apagando el Espíritu Santo, no nos exhorta. Podemos estar haciendo las maldades más grandes y para nosotros como que sin nada, porque no hay quien nos exhorte. Entonces nosotros también tenemos que estudiar esto. Si ustedes ven el versículo que leímos, 24, véanlo cuántas cosas tienen que cumplirse en las 70 semanas. Y ustedes observan en la actualidad a Israel. Aquí dice muchas cosas en el versículo 24. Para expiar la iniquidad. O sea, para volver completamente santo a Jerusalén. Y si ustedes observan actualmente Jerusalén e Israel, les pregunto, ¿el estado espiritual del actual Israel y Jerusalén es el estado que nosotros leímos aquí, hermanos? ¿Ya se quitó el pecado sobre Jerusalén o todavía existe? ¿Hay iniquidad en sus calles o ya hay obediencia? Todavía hay iniquidad. ¿Saben ustedes que en Jerusalén confluyen todas las religiones paganas del mundo? La vez pasada, cuando el hermano Rolando dio la escuela, mirábamos a Jerusalén, pero cuando estábamos viendo ahí el muro, sobre el muro está sobre el muro, está la mezquita del Domo de la Roca, que le llaman mezquita de Omar. Esa es una abominación para Jerusalén. Eso tiene que ser quitado. Entonces el ángel le decía a Daniel, 70 semanas.
Y nosotros sabemos que esas 70 semanas son semanas, ¿cómo, hermanos? Proféticas. ¿Cuántos años son en profecía? No vamos a ir a los versículos, son 490 años que tienen que pasar para que todo eso concluya en Jerusalén. Por lo tanto, para nosotros, eso todavía las 70 semanas no han concluido. Vamos a ir viendo esto. Versículo 25. Sabe pues y entiendes, aquí está, ahí pueden leerlo, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿desde cuándo comienza a contarse, hermanos? A ver, hermanas, desde la salida de la orden para edificar y para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? Ciro, rey persa. ¿Qué año? Ahí lo tenemos. 538 antes de Cristo. En el 538 antes de Cristo, cuando el imperio de Babilonia ya había pasado y estaban los medos y persas, Ciro emitió un edicto en el cual autorizaba a los judíos salir de ahí, ¿cómo se llama esa tierra? De Caldea o de Babilonia, aunque ya no estaban los babilónicos, para que fueran a reconstruir y a edificar Jerusalén, porque estaba como destruida. ¿Quién la había destruido? Nabucodonosor. Entonces él les dio el edicto, porque se dieron 3 edictos, pero el que se toma es el edicto de la orden de Ciro, para que fueran a edificar Jerusalén. Entonces dice, desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿hasta cuándo? Dice ahí, hermano. Hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese tiempo, ¿cuántas semanas van a haber? Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas son ahí, hermanos? 69. 69 semanas hay, ¿hasta dónde? Hasta Jesús. ¿Estamos entendiendo eso? 69 semanas, ¿hasta dónde? Hasta el aparecimiento del Mesías. ¿Quién creen ustedes que les dijo a los magos que Jesús había nacido? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién creen que le dijo a Juan el Bautista que empezara a preparar el camino? Pues porque él era un conocedor de estas cosas, porque ellos calculaban los tiempos y perfectamente hicieron el cálculo hasta el aparecimiento de Jesucristo en la tierra. Entonces, ¿cuántas semanas hay? No 70. ¿Cuántas semanas hay? 69 semanas. ¿Cuántos años son esos? 483 años. Desde el año 538 más 483 años da el año 26. El año 26. Pero como hubo un cambio en los calendarios, ¿verdad? Del juliano al gregoriano, tuvieron una equivocación de ¿cuántos años? 4 años. Todo eso lo debemos de saber. Y entonces el año real es el año 30. ¿Qué pasa en el año 30? Jesucristo inicia su ministerio. ¿Con qué lo inició? Con su bautismo. ¿Como de cuántos años era Jesús cuando, así dice la palabra, como de 30 años era Cristo cuando se bautizó? Esperó ¿cuánto tiempo, hermanos? Una edad más o menos, ¿verdad? Madura. Sí, porque eso del bautismo es un compromiso, es algo de una persona realmente madura en sus pensamientos, en sus acciones, en sus emociones. Como dicen, no es cosa de niños, ¿verdad? Que no es cosa de niños, sino que es alguien ya como Jesús. Entonces, quedamos que en el año 26, que es 30, ahí aparece el ministerio de Jesús. Se notan ustedes que están las semanas separadas, 7 y 62. Y luego hay otra semana aparte, ¿estamos de acuerdo? O sea, realmente hay 3 divisiones, 7, 62 y la última semana. ¿Estamos bien ahí o no estamos bien ahí? Sí, estamos bien, estamos bien, ¿verdad? Entonces son 69 semanas. Las primeras 7 semanas son divididas porque fue un tiempo muy angustioso y muy difícil en que los judíos comenzaron a reconstruir Jerusalén. Los enemigos no querían que se levantara y tuvieron muchas dificultades.
Ahí está escrito, yo creo que en Esdras, que en una mano tenían la espada y en el otro tenían la pala para estar reconstruyendo. O sea, estaban muy atentos a las agresiones que podían sufrir los judíos. Bien, esto está sobre Jerusalén. Llegamos a las 69 semanas. Y sigamos leyendo, estamos en Daniel en su capítulo 9. Ahora leamos el versículo 26. Daniel 9. ¿Qué va a pasar después de las 62 semanas más las 7 que son 69? Y dice, y después de las 62 semanas, ¿qué iba a pasar, hermanos? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Y es cierto o no fue cierto? Sí fue cierto. Cristo después de las 69 semanas, ¿qué pasó? Murió crucificado. Murió crucificado. Más o menos como a los 33 años, ¿verdad? Por ahí, 33 y medio. Y ahora, préstenle atención a la siguiente parte del versículo, aquí en la Biblia, en el versículo 26. Y el pueblo de un príncipe, fíjense, pónganle atención, que ha de venir. ¿Qué iba a hacer, hermanos? Destruirá la ciudad y el santuario. ¿De quién estamos hablando? De Jerusalén. ¿Puede ser este Cristo, hermanos? ¿Puede ser este príncipe de un pueblo que ha de venir, que iba a destruir Jerusalén nuevamente? Recuerden bien, hermanos, pero eso fue en el año 70, no abarca. Después vamos a ver eso. Jerusalén ha sido destruida ¿cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces? Miren, aquí está hablando de una destrucción futura de Jerusalén. Este no puede ser Cristo, porque Cristo cómo va a destruir Jerusalén, hermanos. Algunos lo toman como que es Cristo. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice, y por otra semana, ¿quién? ¿Quién es? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿A quién se está refiriendo? Al príncipe de un pueblo que ha de venir y que iba a destruir Jerusalén. Este iba a hacer un pacto con muchos. Sigamos leyendo. Y a la mitad de la semana, pero en el versículo 27 nos interesa esto. Y por otra semana, ¿a quién se está? ¿Y esta otra semana qué semana es? Hemos hablado de 69, pero cuando hablamos de otra semana, ¿de qué semana estamos hablando? De la semana número 70, la última. En la semana número 70 va a aparecer un príncipe, dice la palabra, de un pueblo que va a destruir Jerusalén, pero que también va a hacer un pacto ¿con quién? Con muchos. ¿En qué semana? En la semana número 70. Sigamos leyendo. Dice el versículo 27. Después, con muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre aquel que se llama el desolador. Hasta ahorita, hasta la semana número 69, la prevaricación, el pecado, la iniquidad es sobre Jerusalén. Hasta ahorita. Y entonces, esta última semana, ¿para qué tiempo es? Vamos a Daniel en su capítulo 12. Versículo 1. Dice 12:1 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel. Recuerden que esto es el mismo profeta Daniel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y dice, y habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿A quién se está refiriendo esto, hermano? Que va a haber un tiempo de angustia, ¿sobre quién? No sobre todo el mundo, sobre los judíos, sobre Israel, cual no hubo. Pero dice, pero en aquel tiempo será libertado de tu pueblo todos los que se hayan inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
¿A qué tiempo se está refiriendo aquí, hermano? ¿Al tiempo de qué? De la resurrección. En el tiempo de la resurrección los judíos van a sufrir una angustia, ¿cuál no fue? La última gran angustia de los judíos, ¿cuál fue, hermanos? La que los judíos sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto. Donde aproximadamente murieron más de 6 millones de judíos. Hay unas fotos ahí que no las quise poner porque son realmente desgarradoras. Fíjense bien que sobre los judíos se aproxima algo peor de lo que vivieron con Hitler o de lo que han vivido en todo el resto de sus años. En el siglo pasado se acuñó un término que se llama antisemitismo. Es el odio hacia los judíos por toda la gente. Entonces, a los judíos, para que la gente los odie, le echa la culpa de todas las cosas que pasan en el mundo. Lo primero que lo culpan de quién es, hermanos, para que la gente los odie, de que ellos mataron a Cristo. Y con eso de que ellos mataron a Cristo, la reina Isabel la Católica mató a un montón y los expulsó de España, porque ellos mataron a Cristo. Y hoy son los dueños. No han oído. ¿Saben ustedes quiénes son los verdaderos culpables de que las Torres Gemelas hayan caído? Los judíos. Todo le echan a los judíos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que la gente los odie. Y eso ha sido así siempre. O sea, la gente los odia porque son los culpables de todas las cosas que pasan. ¿Sabes por qué está pobre Honduras? Porque Rosenthal Miranda. Se va creando en la gente un odio. Pero nosotros sabemos que ese odio de la gente hacia los judíos, ¿por qué es, hermano? Porque Dios los eligió pueblo. Y esos son espíritus de demonio que entran a la gente. Para que toda la gente que haga, odie a los judíos. Ustedes saben que la vida que tienen los judíos ahorita en Jerusalén, hermano, es una vida, es un terrible problema para ellos. Atentados, guerras. Ahorita Irán está preparando los proyectiles nucleares para destruirlos. Ya Obama, por salirnos un poco del contexto bíblico y nos ponemos al contexto político actual, ¿verdad? Sociopolítico y militar, ya firmó un pacto con los iraníes que están diciendo que están construyendo armas para destruir Jerusalén. Pero nosotros sabemos que todo eso tiene que cumplirse. Y eso forma parte del tiempo de gran angustia que van a vivir los judíos en el cumplimiento de la semana número 70. Ahora leamos el versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río, el cual alzó su diestra y siniestra, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. No, el versículo 6, perdón, el 6 es que quería leer, para que entendamos. Y dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo serán el fin de estas cosas o de estas maravillas? ¿Y qué le dijo él? Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo, que juró por el que vive por los siglos que será. ¿Cuánto dice ahí? Tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo va a ser esta angustia? ¿Cuánto tiempo va a ser esta tribulación que va a sufrir, que vamos a sufrir? ¿Cuánto le dijo él que eran? Tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso, hermanos? 3 años y medio. Van a ser 3 años y medio de una profunda angustia en esta última semana profética, cuando se va a levantar un príncipe de un pueblo que ha de venir y hará un pacto con muchos, dice la palabra de Dios. Versículo 8, y oí mas no entendí. Acuérdense que estamos hablando de lo primero, de la gran tribulación o angustia que van a sufrir los judíos. Versículo 8, y yo oí mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Para qué tiempo es, hermano? Para el tiempo del fin. Se fijan que todavía tienen que cumplirse esta última parte de la profecía, que hasta el Mesías príncipe, ¿cuántas semanas vimos? 69. Por eso todavía vemos desobediencia en los judíos. Por eso todavía vemos prevaricación en los judíos. Y dice aquí en el versículo
27. ¿Cuándo se va a quitar el pecado de Israel? ¿Ustedes saben cuándo se va a quitar el pecado de Israel? O sea, ¿ya se quitó el pecado de Israel? No. ¿Todavía hay desobediencia en las calles de Jerusalén? Sí. ¿Todavía hay paganismo? Sí. ¿Todavía hay iniquidad? Tremenda iniquidad. Y la iniquidad más grande es la mezquita de Omar en Jerusalén. Todavía. Ahí confluyen tres grandes religiones. Ahí me cuentan que en cada esquina hay una iglesia. Yo no conozco, ni creo que vaya a conocer. Con esta pobreza mis expectativas han bajado grandemente. Un día pensé ir a Jerusalén, pero así como está el tiempo, hermano. La vez pasada quería ir aquí al parque, llevar mis 2 perros, que es lo único que aquí al parque obrero. Hice cuenta y no me ajustaba para la gasolina. No, mejor ahí le di la vuelta a la cuadra, hermano. ¿Cuánto más pensar ir a Jerusalén? Yo quería ir a Jerusalén para ver con mis ojos y poder dar testimonio. Porque eso es una enseñanza, solo el que ve puede dar testimonio. Pero mis expectativas han bajado. ¿Verdad? Porque uno debe de adecuarse a los tiempos que está viviendo. Yo iba a cambiar de carro, iba a tener un carro, decía, más nuevo. Para abajo, señores. Eso es ubicarse. ¿Verdad? Hemos descendido muchos grados en cuanto a la pobreza. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Eso sí. Pues no voy a ir a Jerusalén, ¿verdad? Pero me cuenta una tía que en cada esquina hay un templo católico. Y hay otro ortodoxo. Y los musulmanes, esta calle es musulmana. O sea, está llena de iniquidad. La ciudad más pagana es Jerusalén. O sea, no está limpia. Vean aquí en Apocalipsis en su capítulo 11, vean lo que yo estoy diciendo aquí. Apocalipsis en su capítulo 11, veamos aquí. Versículo 8, que también lo vamos a ver después. Y sus cadáveres, 11:8, estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Cuál es esa? Roma, no. Que en sentido espiritual, ¿cómo se llama? Sodoma y Egipto. ¿Dónde es eso? Donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿A qué ciudad nos referimos? A Jerusalén. ¿Cómo es espiritualmente? Como Sodoma y como Egipto. Pagana completamente. O sea, esto no ha ocurrido todavía. El cumplimiento de las 70 semanas no ha ocurrido. Llegamos hasta el Mesías príncipe, que ¿cuántas semanas son? 69. Eso fue el tiempo que pasó, que fue reconstruido el templo. ¿Quién fue el que inició la reconstrucción del segundo templo? A ver, ¿quién fue? ¿Quiénes fueron? Zorobabel, Nehemías, todos esos lo reconstruyeron. Esdras. Porque había sido destruido y levantaron un segundo templo. Y en los días de Jesucristo ese templo fue engrandecido ¿por quién? Por un rey, Herodes. Lo engrandeció y lo hizo un edificio grande. Pero en el año 70, ¿quién lo destruyó? Tito lo destruyó. Como testigo solo que dejó, hermano, un muro. Y sobre ese muro y esa plataforma que está, un templo musulmán. Eso es una abominación. Eso no puede estar ahí. La ciudad 3 veces santa. Todavía falta algo que hacer. ¿Y eso se cumple en qué semana? En la última semana. Ahora, ¿cuándo va a ser quitado el pecado de Jerusalén? Vamos a Romanos en su capítulo 11. Esta es la última vez que yo hablo sobre esto. Porque hemos hablado, por lo menos yo hemos hablado bastante. Romanos en su capítulo 11. Vamos a leer el versículo 25 y 26. Leamos, por favor. Vamos a hablar de quitar el pecado y la iniquidad sobre Jerusalén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué es esto, hermanos? Un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Oigan, ¿por qué se endureció? ¿Qué pasó aquí, hermanos? Entraron 144,000 judíos en la gracia. ¿Y después qué pasó con ellos? Endurecieron. ¿Para qué se endurecieron? ¿Y para qué hay este paréntesis? Volvamos a leer
Porque no, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta ese tiempo Israel va a estar ¿cómo? Endurecido. ¿Cómo están los judíos ahorita, hermanos? Endurecidos. ¿Creen en Cristo ellos? No creen en Cristo. ¿Cuáles cuentos de judíos mesiánicos? Eso es un cuento. Los judíos ahorita no entienden, tienen un velo puesto. ¿Por qué ha ocurrido eso, hermanos? Para que nosotros pudiésemos entrar. Y cuando haya entrado un número determinado de gentiles que el Señor tiene determinado, valga la redundancia, hasta ese tiempo, ¿cómo van a estar los judíos? Endurecido su corazón. Volvamos a leer. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y dice el versículo 26, y después de eso, y luego todo Israel será salvo. ¿Cómo se llama la entrada de la plenitud de los gentiles? ¿Cómo lo conocemos nosotros? ¿Cómo lo conocemos? Como la gracia. Ese paréntesis se llama ¿cómo? Gracia, la oportunidad que usted y yo tenemos de poder entrar, porque si no, hermanos, no hubiéramos entrado. Sigamos leyendo. Y luego, como está escrito, Israel, todo Israel será salvo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión, ¿quién? ¿Quién es este? Cristo, que apartará de Jacob, ¿qué cosa? Hasta ese momento, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que todos los gentiles salvos hayan abrazado la fe, hasta ese momento, entonces se va a quitar el pecado de Jerusalén y de Israel. ¿Quién se lo va a quitar, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un paréntesis que muchos no entienden. Un paréntesis está aquí para que entraran los gentiles. Y cuando entra el último gentil, inicia el misterio con los judíos, inicia la semana número 70. ¿Quién se va a levantar en esa otra semana, hermano? El príncipe de un pueblo que ha de venir. Cuando ustedes miran ese texto que leímos, así con una coma que en medio, hermanos, significa que antes no tenían texto, eso lo ordenaron los hombres así, eso es lo que quiero decir. Perfectamente se hubiera puesto un punto ahí y pasar el versículo y decir, y por otra semana, ¿verdad? No es tan importante que esté contenido en un solo texto, porque aparentemente pareciera que fuera Cristo. Pero estamos hablando que en otra semana se va a levantar ¿quién? El príncipe de un pueblo que ha de venir. ¿Y qué está profetizado que él haga? Destruya nuevamente la ciudad y el santuario. Amén, hermanos. ¿Hemos entendido o no hemos entendido? Y quien tiene el Espíritu del Señor tiene que entender, hermanos. Quien no tenga el Espíritu del Señor, debemos de preocuparnos. Estas cosas son esenciales para nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos a un Mesías. Amén. A un Mesías que también nos va a levantar. Pero para que Él me levante, hermanos, yo tengo que tener un estado espiritual apto para ese momento. Y esa es nuestra preocupación. Hermanos, dejemos ya de andar en murmuraciones. Cuando usted mire pleitos ahí, apártese mejor. Apártese. Porque uno cuando participa se contamina. ¿Sí? Se contamina. No dice así Santiago, pues, que la lengua es un miembro muy pequeño que da vuelta, que dice la rueda de la creación. Es mejor apartarse, hermanos, que ser participantes a veces de esas cosas. Bien, vamos a terminar con la semana número 70. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? A ver, quiten ese recuadro, hermanos, que le quitan ahí la visión exacta. Se ve, a mí ya me conocen, hombre. Aquí, vamos a ver la última semana, que es la que falta por cumplir. Por favor, la siguiente diapositiva. Y con eso terminamos. Vamos a ver la semana número 70. ¿Qué va a pasar? La semana número 70 inicia con un acontecimiento. ¿Con cuál acontecimiento tenemos ahí que inicia, hermanos? Con el arrebatamiento. ¿Por qué decimos que esa semana inicia con el arrebatamiento? Porque se va a manifestar el príncipe de un pueblo que ha de venir, que Pablo decía, Juan es que decía,
vosotros oísteis que el anticristo, ¿qué pasa? Ha de venir. ¿Cuándo lo oyeron? Allá cuando Daniel. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Y vosotros oísteis que el anticristo ha de venir. Para que el anticristo se manifieste, la iglesia tiene que ser arrebatada, ¿verdad? Y se manifestará aquel inicuo. Y cuando sea quitado de en medio lo que impide, entonces se manifestará ¿quién? ¿Está escrito o no está escrito? Aquel inicuo. Por eso decimos que para que la semana 70 comienza con un acontecimiento que se llama el arrebatamiento. ¿Dónde vemos esa semana exactamente? Ya hemos visto que cuánto tiempo va a ser atribulado Israel, hermanos. 3 años y medio. Vamos a ver esto en Apocalipsis en su capítulo 11. ¿Ustedes creen que necesitamos otro mensaje? Yo lo sé que sí. Pero yo quise abordar este tema el día de hoy. Ojalá que hayamos podido captar algo, por favor, hermanos. ¿Saben por qué? ¿Cómo se pasa la doctrina? Yo puedo tener una Biblia, pero no puedo entenderla. Muchos tienen una Biblia, ¿y qué pasa, hermanos? No la entienden. Ahora, ¿cómo se adquiere el conocimiento de la palabra de Dios? Porque otro te enseña. Porque otro nos enseña, ¿verdad? Ajá, ¿y cómo este conocimiento va a pasar a la siguiente generación? ¿Cómo se va a poder mantener la doctrina en la iglesia, hermanos? Ustedes saben lo importante que es la predicación entonces y lo importante que es la enseñanza. No solamente para uno. Y a los que van a venir, ¿quién les va a enseñar? Si hoy en esta tarde no aprendemos esto y nos morimos los ministros o los que más o menos saben, ¿y los otros? ¿Y la responsabilidad de los otros hablarle a la siguiente generación? Porque esta doctrina, ¿cómo ha venido, hermanos? ¿Cómo ha venido? De generación en generación, ¿cómo? A través de la enseñanza. Y si usted lo retiene hoy, no va a poder enseñar al de mañana. Entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia de Dios, hermano? Sí, se va a disipar. Por eso dice, un pueblo sin profecía, ¿qué pasa? Se disipa, porque aquel no pudo enseñarle a la siguiente generación. Les hago una pregunta a los hermanos bautizados, los más o menos entendieron esto, con sinceridad delante de Dios, o no entendieron absolutamente nada, hermanos. Porque es responsabilidad nuestra mantener la doctrina. Es nuestra responsabilidad. Pues yo digo, yo voy a escribir un libro, que los hermanos escriban un libro por estas enseñanzas. Pero si solo nos llevamos el tiempo peleando entre nosotros, desobedeciendo, no sujetándonos, entonces ¿cuándo vamos a dar chance para esto? Y cuando nos pregunten, ¿ustedes creen que no es una vergüenza para la iglesia de Dios que le pregunten sobre las 70 semanas y no tengamos que responder? Entonces eso es muy importante. Y por eso debemos de darle la importancia que esto tiene. Por eso hoy, principalmente a los hermanos ya mayores, concéntrense en esto, por favor. Esto no es un juego, yo no lo predico solo porque hay que predicarlo, o para que vean que yo sé, sino para que retengamos y podamos conocer y enseñar a quién, a las generaciones futuras. Amén, hermanos. Por eso estoy abordando este tema. Como yo les dije, debería estar hablando de otras cosas. Vamos a ver la última semana aquí en Apocalipsis en su capítulo 11. Versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que moran en él. Pero el patio de afuera del templo déjala aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a quienes. Y ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuántos meses? 42 meses de hollar la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa aquí, hermanos, hasta ahorita? Jerusalén. ¿Cuántos meses la van a hollar los gentiles? Todavía no se ha cumplido. Tito no la holló 42 meses. La última dispersión judía, de eso estamos hablando. La que habla Zacarías en su capítulo 14, esa es la última. Porque de ahí viene Jehová y peleará con las naciones y liberará a los judíos, como hemos visto. ¿Cuántos meses van a hollar los gentiles de la ciudad santa? Dice, hermano, o las naciones. 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses, hermano? ¿Cuánto es? 3 años y medio.
lo que nosotros habíamos hablado de la última semana. ¿Cuánto va a durar la tribulación sobre los judíos, hermanos? 3 años y medio. Lo vimos en Daniel y ahora ¿dónde lo vemos? Aquí en Apocalipsis. Ahora vamos a ver versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen ¿cuántos días? 1260 días, vestidos ¿de qué? De silicio. Cuando la semana número 70, la última, se levante después del arrebatamiento, en que ya vimos qué va a pasar con la iglesia, ya lo estudiamos la prédica pasada, estamos estudiando qué va a pasar con los judíos. Entonces, primero, hermanos, se va a levantar el anticristo, y dice la palabra de Dios en muchos textos, que otras veces ya lo hemos estudiado, que va a engañar a los judíos. ¿Con qué va a engañar a las naciones, hermano? Muy bien, hermano, muy bien. ¿Por qué el Papa no puede ser el anticristo? Porque el Papa no hace señales. ¿Con qué va a engañar el anticristo a los judíos de las naciones? Con señales. Aquí mismo en Apocalipsis, en su capítulo 13, miren. Versículo 11. Este es el anticristo. Dice, y después vi otra bestia que subía de la tierra, y este es un hombre, ¿verdad? Sube de la tierra. El hermano Rolando fue quien dijo que subía de la tierra de Israel, ¿se recuerdan, hermano? De Israel. Por eso es judío, porque se levanta de la tierra de Israel. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero como ¿quién hablaba? Como un dragón, cordero y dragón, el anticristo. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, este es Roma. Pero mire qué hace en el versículo 13. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra. ¿Con qué los engaña, hermano? Con las señales que hace. ¿Cómo engaña a los judíos? ¿Se recuerdan quién hizo llover fuego del cielo, hermano? ¿Quién hizo llover fuego del cielo? El profeta Elías. Y eso mismo hace él, y engaña a los judíos. Los judíos creen en él y creen que es el Mesías. Sí, Señor, haz llover fuego del cielo. A ustedes no les será dada sino una señal, que yo voy a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. Si ustedes quieren creer en eso, crean, esa fue la señal. ¿Cuál era la señal? La resurrección y los 3 días y medio. La señal de Jonás. Pero la señal del fuego es para el final. Y por eso este anticristo engaña a los judíos y hace un pacto con ellos. Y si vemos en Tesalonicenses, por falta de tiempo, les levanta un templo, se siente ahí como Dios y restituye las ofrendas y todo. Pero a la par el Señor envía 2 testigos, 2 profetas en ese tiempo para Israel dentro de los judíos. ¿Y cuánto tiempo predican o profetizan? 3 años y medio. Desenmascaran al anticristo y les dice, ese no es el Cristo. Ahora, ustedes ven un cambio, que los primeros 3 años y medio es de pacto, pero los últimos 3 años es de persecución. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué primero los judíos pactan con él, pero después a la mitad de la semana cambian? Pues precisamente por la predicación de los 2 testigos. San Mateo en su capítulo 24. Y cuando les dijeron, oye, el Cristo, no creáis, les dice, porque así no va a venir el Cristo para ustedes. ¿Cómo va a venir? Viéndolo descender. Entonces, el cambio es porque los judíos lo van a dejar de adorar. Y el que no adore a la bestia, ¿qué le va a pasar en aquel tiempo? Va a ser muerto. Y como ya no lo adoran, entonces comienza la gran persecución y el gran odio hacia los judíos. ¿Y van a ser atribulados cuánto tiempo vimos ahí, hermanos? 3 años y medio. Que es el último cumplimiento de la semana profética. Veamos esto para terminar en Apocalipsis, en su capítulo 11 nuevamente. Después de profetizar, dice el versículo 7 de 11, de Apocalipsis 11. Cuando hayan acabado su testimonio, los 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Contra quién? Y los 2 testigos, y los va a matar. Y los va a matar porque no lo van a adorar. Y en aquel tiempo sí, el que no adore a la bestia va a ser muerto. Acuérdense lo que dice, tanto que se opone contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto. Ahí solo va a haber una religión. ¿Cuáles católicos están hablando que van a hacer una gran unidad? Ahí no van a haber ni musulmanes ni católicos. En ese tiempo, a quien se va a adorar, ¿a quién va a ser? A la bestia y al anticristo. El que no adore, adorar es culto, por eso yo hablo de eso. No va a haber religión sino la de ellos. Y el que no los adore, ¿qué le va a pasar? Va a ser muerto. Y el que no tenga una señal y no va a comprar. Pero gracias a Dios que la iglesia, ¿dónde va a estar, hermano? Gracias a Dios. No es para nosotros, pero es para los judíos. Y dice aquí el versículo 7, y cuando haya acabado su testimonio de los 3 años y medio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Ya hemos visto quién es esa plaza, esa ciudad, Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. Versículo 9 dice, y los pueblos y tribus y lenguas verán sus cadáveres. ¿Cuántos días, hermano? 3 años y medio, y no permitirá que sean sepultados. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años y medio. Y esta es la última parte de la semana número 70, los 3 años y medio. Primero hay pacto, después hay persecución. Termina la última semana en ese tiempo de profunda angustia de los judíos que habla San Mateo en su capítulo 24 también. Le dice, los que estén en Judea, huyan ¿dónde? A los montes, porque va a haber un tiempo de gran tribulación. Orad, les dice a los judíos, que vuestro vida no sea en invierno, pero eso no es para la iglesia de Dios, hermano. Muchos predican profecía. Los que estén ¿dónde? Dice, en la Santa Fe. Los que estén ¿dónde? En Honduras, ¿dónde? En Judea. ¿Eso es para quién? Para los judíos. ¿Cómo termina esta semana número 70? Zacarías en su capítulo 14, hermanos. Versículo 1, 2 y 3. Y con esto terminamos. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidas tus despojos. Vea lo que dice. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir ¿contra quién? Contra Jerusalén. Es de lo que estamos hablando. Dice que vi salir de la boca de la bestia, de la boca del dragón y de la boca del falso profeta 3 espíritus de ranas, que son espíritus inmundos que van ¿a dónde? A los reyes de la tierra para reunirlos en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y dice, y los reunió en un lugar que en hebreo, ¿cómo se llama? Armagedón. Estas son cosas de demonios. Cuando los demonios, hermanos, son liberados, porque ahorita están sujetos, es ir a traer a los reyes contra Jerusalén. Ahora entienden el odio a los judíos, hermano. Ahora entienden por qué Hitler fue capaz de matar a 6 millones de judíos. Ahora entienden por qué los palestinos se ponen bombas aquí, van y destruyen. Por qué están siendo perseguidos los judíos ahorita en Europa. El odio de los judíos son cosas de demonio. Porque ellos fueron, hermanos, elegidos como pueblo de Dios, y nosotros por su misericordia somos sido, ¿qué cosa? Injertados. Pero para Dios, ¿qué es Israel, hermano? La niña de sus ojos. Eso es para ellos. Ellos, nosotros somos co-herederos. Pero ¿quién es el pueblo? Ellos. Y ese es el odio. ¿Se recuerdan cuando el hermano nos puso el himno ahí? Que yo me emocioné mucho. Dices, qué belleza de escuela. Porque ahí estaba como discípulo aprendiendo. Dice aquí, hermanos. Porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Estos son los que regresan en el milenio, ¿verdad? En los 1000 años, estos que salieron, la mitad de judíos, vuelven en el milenio. No ahorita, esos, los que salen son los que vuelven en el milenio. Dice 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Cómo se llama esto? Armagedón. ¿Quién viene a liberar y a limpiar a Jerusalén? El libertador. ¿Y vendrá de dónde? De Sión.
Y se afirmarán, versículo 4, sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, el cual está enfrente de Jerusalén. ¿Dónde va a poner sus pies, hermanos? En el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Y qué dice en el versículo 5? Y huiréis al valle de los montes. ¿Quiénes van a huir al valle de los montes, hermanos? Los judíos. El Señor les va a hacer un valle, porque si no la bestia, si esos días no fueron acortados, dice, ninguna carne sería salva. Entonces, ¿qué hace Jesús? Un valle para que vivan los judíos. Por eso dice San Mateo 24, los que están en Judea, ¿dónde huyan? Amén, a los montes. Miren cómo todo se concatena aquí para terminar. Y huiréis al valle de los montes, que llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días del rey Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él, ¿quién, hermanos? Todos los santos, amén. Que hayamos sido, ¿qué cosa? Arrebatados. Amén, hermano. ¿Cómo debemos de estar todos nosotros entonces? ¿Sabe qué voy a ir a hacer yo hoy? A orar a mi casa, a pedirle perdón por todo lo que he hecho que no es correcto delante de sus ojos. Porque Cristo, hermanos, en el arrebatamiento, esos que van a bajar con él, léalo en Apocalipsis en su capítulo 19, que habla del Armagedón. Léalo ahí. Y Apocalipsis 16, Cristo viene por una iglesia, como dice la palabra, sin mancha ni arruga. ¿Y ustedes creen que la condición espiritual que tenemos todos aquí es estar listos para el arrebatamiento, hermano? ¿Sabe qué acontecimiento va a caer? Que no lo enumeré aquí. ¿Sabe qué otro acontecimiento va a haber aparte de todos estos, hermano? En esa semana, ¿qué van a caer, hermanos? Las plagas. Ahí van a caer las plagas para todos los que endurecieron el corazón. ¿Cómo nos debe de hallar Cristo, hermano? Y este es el último texto que citamos. Aquí en Juan, en la carta de Juan. Sí, leámoslo. No, segunda carta de Juan, de Pedro, perdón, segunda de Pedro en su capítulo 3. Versículo 8 y 9, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Perezca dónde, hermanos? Ahí, sino que todos procedamos a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según promesa cielos nuevos y tierra nueva, en el cual mora la justicia. Y este es el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él como sin mancha, irreprensibles y como en paz. ¿Estamos listos, hermano? Dios nos ayude no solamente a entender estas cosas, sino a ponerlas por obra. Porque Pablo decía, temo que mi predicación haya sido, ¿cómo, hermanos? En vano. Dios nos guarde y nos bendiga, y paz a ustedes, hermanos.